Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos socios del Centro Riojano de Madrid. Es un placer saludarles a muchos de ustedes en este inicio del año. Algunos ya les había visto con anterioridad y a otros les veo por primera vez y públicamente les felicito. El año todavía el 16 de enero, yo creo que todavía se puede hacer, ya mañana 17, ya posiblemente cambien las cosas, ¿no? Tal y como dice la tradición. Bienvenidos al Salón La Lengua, donde vamos a tener una presentación hoy de un acto pues que hemos sentado las bases ya desde el año pasado con la adquisición en el ejercicio 2024 del piano en el Centro Riojano de Madrid. Como todos ustedes bien saben, antiguamente no ha habido piano en esta casa y hemos querido reforzar el espacio musical de nuestra entidad con la adquisición del mismo y con la puesta en marcha de distintas actividades. Creo que para estar en la élite de la cultura de una entidad de prestigio como es el Centro Riojano de Madrid, tiene que haber un equilibrio en distintos factores, como pueden ser, hablando de cultura, la literatura, el arte y, como no, la música. Vamos a completar las actividades musicales, vamos a abrir ese abanico y meterlo todo en la coctelera para que los distintos aspectos que he comentado pues sigan la trayectoria y la senda de este ejercicio 2025. Y vamos a empezar con esta charla que vamos a tener hoy amenizada con el piano a cargo de Marta García Tejido, que la va a continuación a presentar mi querido compañero de la Junta de Gobierno, el que también, para que todos ustedes le conozcan, que es el responsable de relación con el socio del Centro Riojano, y va a ser, y que ya lo viene siendo, y así se le han concedido estas atribuciones y estas responsabilidades, va a ser el responsable del área musical y del espacio musical del Centro Riojano de Madrid. Les digo a todos ustedes que tenemos grandes iniciativas que vamos a poner en marcha y que conjuntamente como aquí veo compañeras de la coral polifónica del Centro Riojano, todo va a hacer que la música en este espacio tan importante de la calle Serrano 25 pues resuene durante los 12 meses del año. No me voy a extender mucho más. Le voy a dar la bienvenida a doña Marta García Tejido, y como he comentado anteriormente que luego me tengo que ir, tengo otro asunto, y le cedo el turno de la palabra a mi querido compañero de la Junta de Gobierno, don Martín Biribay, que va a ser el que ya nos cuente un poco más del background académico y de toda su parte profesional de doña Marta. Así que a todos ustedes, bienvenidos, y espero que disfruten de este magnífico evento que lo hemos preparado, como lo hacemos todo, con la gran ilusión que siempre demostramos con todos los miembros de la Junta de Gobierno aquí al frente. Muchas gracias. Bueno, pues toca a mí. Buenas tardes. Bienvenidos, como diría Miguel Ríos. Bienvenidos a este pequeño espacio musical. Bueno, pues os voy a presentar a la conferenciante de hoy, que ha tenido la deferencia de venir a deleitarnos con una conferencia sobre la historia del piano, que bueno, hay muchas cosas que son gran desconocidas para mí, por ejemplo. Ella se llama Marta García Tejido, como ya ha dicho José Antonio, comenzó sus estudios musicales de piano en el Conservatorio de La Coruña, finalizándolos en el Conservatorio Superior de Asturias, bajo la dirección de don Francisco Jaime Pantín, con las máximas calificaciones. También obtuvo el título superior de música de cámara, el título superior de solfeo y el de acompañamiento y estudios de violín. Continúa su formación musical en Alemania, en el Instituto Weimar, durante 2 años. Se doctora después en musicología por la Universidad de Oviedo con calificación cum laude. Asiste durante su vida profesional a numerosos cursos de perfeccionamiento con profesores de gran prestigio internacional en el campo del piano. Es profesora de piano por oposición y desarrolla en la actualidad
su labor docente en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid, como jefa de departamento de piano. Ha trabajado como profesora de repertorio en la Hochschule de Múnich, en Alemania, con alumnos del aula del catedrático de viola Harold Schlick. Hubiera hecho algo así. Estos alemanes son muy graciosos. Es una prueba que me han puesto. Es que los alemanes... Así como en el Conservatorio Superior Santa Cecilia, eso me sale bien, de Roma, en el aula del catedrático Luca Sanzo, a través del programa Erasmus para docentes. Lo dejamos ahí dejamos la presentación. La conferencia de hoy va sobre la historia del piano y de aquí en adelante ya el turno de la palabra es suyo. Daros las gracias por asistir al espacio musical que hemos creado poquito a poquito y espero que disfrutéis de la conferencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por acudir a esta conferencia. Espero que les resulte amena, que les resulte divertida. Yo voy a intentar hacerlo de una forma que combinemos datos, pero también audiciones. Voy a hacer pequeños ejemplos al piano. No voy a interpretar obras completas, sino para ejemplificar diferentes puntos de los que hable, ¿no? Darle muchísimas gracias a Martín, que fue la primera persona que contactó conmigo y bueno, pues cariñosamente agradecí la invitación y aquí estoy. Por supuesto a José Antonio y toda la junta directiva y bueno, pues y además disfrutar de este espacio que es de una gran belleza. Y dicho esto, empezamos. Historia del piano. La verdad es que yo he escogido la historia de un instrumento que, bueno, igual, no sé si se me oirá bien o se me oirá bien. Sí, vale, es que prefiero un poco de movimiento. Es mi instrumento, es el que mejor conozco y es el fruto, hola, es el fruto de un trabajo conjunto, no solo de constructores de piano, sino también de compositores e intérpretes que durante una época muy importante, son ya casi 3 siglos, un poquito más de 3 siglos, lo que tiene este instrumento. Aunaron su trabajo para dar lugar a este instrumento. Decir que todo da comienzo a principios del siglo XVIII, principios, sería su origen, el siglo XVIII que da comienzo con la Guerra de Sucesión Española, que esa batalla entre dos casas monárquicas, entre los Habsburgo y los Borbones, para ver quién consigue el control de ese imperio español. Había fallecido Carlos II sin dejar descendencia. Fue un conflicto que se internacionalizó, por tanto, es una época que verá cómo se acabará el antiguo régimen, dará comienzo la llegada de la Revolución Industrial, un elemento importantísimo para conocer el desarrollo del instrumento. No tendría cabida y luego vamos a ir viendo por qué razón tuvo tanto que ver, ¿no? No solamente el piano, realmente todos los instrumentos musicales del siglo XIX fue un siglo de muchos cambios, ¿de acuerdo? Porque la producción cambia de ser un instrumento artesanal a convertirse en un instrumento, una producción industrial. Vamos a empezar tocando para ver en qué punto estamos. ¿Qué había antes del piano? Claro que existían instrumentos de tecla, pero eran los llamados claves, que tenían unas características, básicamente eran totalmente fabricados en madera, pero tenían unas deficiencias. Para ello, quiero tocar un pequeño inicio del concierto italiano de Johann Sebastian Bach. Bach no compuso nunca para el piano. Él lo llegaría a probar 2 veces en su vida, él siempre compuso para clave. Voy a tocar un breve fragmento y luego lo iremos en el sonido de un clave, que era lo que se utilizaba a principios del siglo XVIII, hasta principios del siglo en este caso, el clave, el mismo fragmento.
Bien, como pueden apreciar, es un sonido muy rico en resonancia. Tiene un sonido mucho más metálico de lo que puede ser un piano normal. ¿Qué problemas tenía en el clave? ¿Por qué comienza a desarrollarse el piano? Bueno, el clave, el problema que tenía era que tenía muy poca resonancia. Es decir, valía para en aquella época quién escuchaba música, quién tenía el privilegio de escuchar música. Pues era una época donde lo que existía era el sistema de mecenazgo. Los artistas trabajaban para mecenas, para aristócratas, tocaban en pequeñas cámaras, en pequeñas salas de palacios, por lo tanto, su sonido no era ningún problema. Pero es que a partir del siglo XVIII las orquestas van a ir cada vez engordando más el número de instrumentos y no era posible hacer frente con estos instrumentos como los claves, que tenían muy poca sonoridad. Pero además tenían un problema principal, y es que no podían diferenciar entre el forte y el piano, no podían hacer diferencias dinámicas. A ver si lo explico. Pensemos en un instrumento de cuerda frotada, un violín. Dependiendo del peso que ejerza el intérprete con el arco sobre la cuerda, el sonido cambia. En el momento que quita presión al arco, el sonido se disminuye y se hace más piano. Bueno, esta capacidad no la tenía el clave. Y era algo que demandaban los compositores. Decían, ¿por qué el instrumento de tecla es el único incapaz de modificar su sonido? Por ejemplo, pensemos también en un oboe. La columna de aire, depende de la intensidad, el sonido suena más fuerte o suena más piano. Esto no lo podía hacer el piano. Entonces, ese era un principal problema. Vamos a seguir. Vamos a escuchar, para que quede claro cómo era el sonido del clavicémbalo, de la siguiente grabación. Como ven, es similar, en principio puede ser un poco similar, ¿no?, en su estructura a un piano de cola actual. No hay pedales. Su ámbito es mucho más limitado, tiene muchas menos teclas, todo su interior es absolutamente hecho en madera, y a partir de ahí vamos a empezar a caminar a ver quién ha sido o quién puso la historia de la música como el artífice del nuevo descubrimiento, y será este constructor nacido en Padua, Bartolomeo Cristofori. Nació en el año 1655 en la ciudad de Padua. Él trabajaba para los Medici, la corte de los Medici, era constructor de claves. Pero un día tuvo la idea de patentar un concepto nuevo, y es que, a diferencia del clavecín, que pinza la cuerda, y esto no le daba la posibilidad, daba igual la intensidad con la que el dedo bajase la tecla, daba igual la fuerza que se empleara, siempre iba a sonar exactamente igual. Él logra desarrollar un sistema basado en un macillo, o martillo, hay quien llama martillo, macillo, que golpea la cuerda. Y dependiendo de la fuerza con la que se baje la tecla, ese macillo va más rápido, más lento, y por tanto el sonido que produce tiene mayor o menor intensidad. Tengo aquí la imagen del primer pianoforte. Se conservan 3 pianofortes. Él los llamó gravicémbalo col pianoforte, gravicémbalos con la posibilidad de hacer fortes y pianos. Se conservan 3 a día de hoy. Uno este es el que mejor está en el Met, en el Metropolitan de Nueva York, del año 1709. Hay otros 2 en la Universidad Karl Marx de Leipzig y también en el Museo de Instrumentos Musicales de Roma. Y su mecanismo era tal que así. Se movía la tecla, se bajaba, ascendía este movimiento y era golpeado con un macillo muy rudimentario. Todavía todo este esquema es muy rudimentario, vamos a ver cómo va evolucionando, y golpea la cuerda e inmediatamente vuelve a su sitio. Vamos a ver cómo suena este gravicémbalo que se conserva en el Metropolitan de Nueva York en el siguiente vídeo.
primeros pianos que había construido Bartolomeo Cristofori. Bueno, nadie es profeta en su tierra. Él lo construyó el primero en 1709 y habrá de pasar años sin que nadie se interese por el proyecto. La idea, que además fue publicada con un diagrama de su mecanismo 2 años después, en 1711 en Italia, pero nadie hizo caso. Sin embargo, sí se fijó en el proyecto un constructor alemán, Gottfried Silbermann, un hombre, bueno, que tenía un carácter así muy excéntrico, era constructor de órganos, pero cayó en sus manos este artículo detallando el nuevo sistema de martillo, de golpear la cuerda, de volver a su posición, con la posibilidad de hacer fortes y pianos. Y este constructor lo que hizo fue empezar a desarrollarlo. Primero lo hizo a imagen y semejanza, como era el primero que había planteado Cristofori, pero poco a poco lo fue mejorando. Y tuvo un duro juez, que fue Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, que hoy en día, si alguien le preguntan quién fue Bach, pues uno de los mejores compositores, o para muchos, el compositor con mayor talento que ha tenido la historia. Sin embargo, cuando él vivía, sí era reconocido, pero no tanto como compositor, era como organista, que era fantástico, y sobre todo se le contrataba como, por así decirlo, asesor de las cortes. Pensemos en Alemania. La Alemania que hoy conocemos se formó a partir de 1871. Antiguamente, Sacro Imperio Romano-Germánico, dividido en 200 ducados, cortes. Bueno, pues a Herr Bach, al señor Bach, se le llamaba de estas cortes para que opinase si había que adquirir un nuevo instrumento, si la reparación había sido correctamente hecha, etc., ¿no? Entonces, en el año 1736, él se encontraba en la corte de Federico II de Prusia. Y allí estaba Silbermann, vendiéndole un fortepiano de la época al rey, ¿no? Y se le invitó a Johann Sebastian Bach que lo probase y que diera su opinión. A Bach no le convenció. Dijo que el mecanismo era muy ruidoso, que la parte superior era muy sorda y que además era un poco duro. Bueno, dicen, y quedó escrito, que Silbermann se cogió tal enfado que destruyó el piano. Bueno, no sé si esto sería verdad o no. Lo que sí es cierto es que con todo empezó a trabajar para intentar corregir esos defectos que había encontrado el gran músico. Y 11 años después, en 1747, tiene la ocasión de volver a probarlo por segunda vez Johann Sebastian Bach, en este caso en la ciudad de Potsdam, y entonces le encanta, le fascina. Realmente se da cuenta que ese piano puede igualar y superar a los claves. Lo que ocurre es que a ella no le dio tiempo a componer, él moriría 3 años después, ya por aquella época estaba prácticamente ciego, pero dio su visto bueno. Y a partir de ahí surgió una explosión en la construcción. Silbermann crea, como ya decíamos, tenía su taller de construcción todavía artesanal en Alemania. Llega la Guerra de los 7 Años, 1756, y muchos de sus trabajadores se distribuyen por toda Europa, ¿no? Él tiene que cerrar la fábrica y aparece uno de sus trabajadores, Stein, crea una fábrica en Habsburgo, Walter crea una fábrica en Austria, y luego hay 12 de ellos, que se les llama los 12 apóstoles, se marcharon a Inglaterra, que tenían unas condiciones mucho mejor económicas para crear fábricas, era más, digamos que las opciones eran mejores en cuanto a los costes que, por ejemplo, la fabricación en Alemania. Y comienzan entonces a evolucionar el piano. ¿En qué camino evolucionaba? Bueno, el piano estaba todo hecho, era completamente de madera. ¿Qué ocurre? Las cuerdas eran de latón en aquella época. Les voy a mostrar una cuerda de latón de la época. Pueden imaginarse que estas cuerdas poca tensión podía aguantar. Y es que el que todo el cuerpo del piano fuera, toda la estructura fuera de madera, pues también era un problema. De hecho, cuando tenían que soportar mucha tensión, y se puede comprobar en los museos, los armazones de los pianos se deformaban, se abombaban. Bueno, pero simplemente lo pueden ir pasando. Esto es lo que era una antigua cuerda de latón de un piano. Y tenían, para que se hagan una idea, los primeros pianos, la resistencia de las cuerdas eran de aproximadamente 150 newtons, unos 14 kilos de tensión. Actualmente son de 90 kilos. Entonces, había que conseguir varias cosas. Se necesitaba un piano cada vez más grande, un piano, aumentar las teclas. En aquella época los primeros pianos aproximadamente tenían 5 octavas, hoy en día tienen 7,5.
había que aumentar la tensión, había que lograr muchas cosas. Los macillos con los que se golpeaba esas cuerdas estaban recubiertos de piel. Y la piel se ponía dura, sonaba poco, no proyectaba. Tiene que ir avanzando, ¿no? Otro de los compositores, como ya había comentado al principio, este es un trabajo no solo de los constructores de piano, sino que los constructores siempre estaban en contacto con los compositores para que les dijesen, oye, ¿qué necesitáis? ¿Por dónde vamos caminando, ¿no? Y este fue el caso, por ejemplo, de Beethoven. Beethoven tuvo muchos pianos en su vida. Bueno, Beethoven fue tan buen músico como negociante. O sea, leer la biografía, conocer la biografía de Beethoven es darse cuenta de que era un genio para esta cuestión de los números. Fue quizás el primer artista que se liberó del sistema de mecenazgo sin perder contacto con la aristocracia. A ver cómo lo cuento. Hasta entonces, todos los músicos, estoy pensando en Mozart, Haydn, Händel, bueno, todos los músicos en la historia trabajaban, pues eso, para una corte. Johann Sebastian Bach, por ejemplo, trabajaban para una corte, para un príncipe, para un duque, y hacían lo que les solicitasen. Beethoven fue el primero en recibir de ellos pagas, pero a condición de que no se les exigiera absolutamente nada. Y cuidado con que se lo exigieran, y cuidado con que le bajasen la paga, porque cada vez que a lo mejor había un conde, un príncipe que por motivos económicos le planteó rebajar esa ayuda económica, él amenazaba con abandonar Viena y volverse a su ciudad natal, con lo cual se reunían de nuevo y no te preocupes, Beethoven, que lo arreglamos. Bueno, pues el mismo sistema lo tenía con los pianos, ¿no? Bueno, pues muchos constructores le regalaban pianos, porque también es verdad que era una forma increíble de darle proyección a las marcas, ¿no? Uno de estos pianos que consigue es un Broadwood. Un Broadwood es un piano inglés, lo conseguirá en el año 1817, fue un regalo. No solamente fue un regalo, si es que lo único que le tocaba pagar a Beethoven eran las costas de aduana en la entrada cuando el piano llegó a Austria, y ni esas pagó Beethoven. Ya se encargó de que un amigo contactara con el mismísimo Kaiser para que hiciera frente a esos costes. Él no los pagó. Este piano, ¿por qué le gustaba a Beethoven? Los pianos ingleses tenían una característica particular. Empezaron a apostar por aumentar el tamaño del mueble. Eran más duros, es verdad, pero tenían mucha más sonoridad. Y eso era algo que Beethoven perseguía, que era un mayor sonido del instrumento. Voy a tocar un pequeño fragmento de una sonata de Beethoven ya compuesta en este piano Broadwood, que por cierto fue la primera fábrica realmente, ya no fase artesanal, sino ya fábrica de pianos con 300 trabajadores que tenía y es la empresa de pianos más antigua que todavía sigue abierta en el mundo, de Broadwood. Voy a tocar un pequeño fragmento de la sonata 31 de Beethoven, de la cual se ha dicho, esto lo dijo el director de orquesta Hans von Bülow, para el piano hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son los preludios y fugas de Bach, y el Nuevo Testamento son las 32 sonatas de Beethoven. Voy a tocar un pequeño fragmento de esta número 31. Luego lo van a escuchar cómo sonaba en el Broadwood que tenía Beethoven, para que vean un poco de diferencia en la sonoridad.
escuchar en el piano Broadway. Así sonaría en el piano de Beethoven. Un momento que me ha pasado. Así. Más pequeño, bueno, a ver, estamos comparando un piano de cola con un piano de pared. Lo ideal sería poder... Ay, sí, bueno, el dato no sé si lo quieren ir mirando, ir pasando. Sí, vale, ya viene de vuelta, vale. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué pasaba con estos pianos? Evidentemente, lo ideal sería haber hecho la comparativa con un piano de cola. Este está muy bien, Martín, pero no es lo mismo. Pero lo cierto es que no tiene suficiente resonancia. Le falta tensión a esas cuerdas y ahí comenzarían los cambios. Por ejemplo, año aproximadamente 1825 consiguen una cosa muy importante, que es que todo este armazón de madera que sujeta la tensión de las cuerdas pasa a ser de hierro fundido. Una pieza de hierro fundido. El hierro es el metal que menos se contrae una vez que se enfría y por tanto es el que podía dar mayor estabilidad y es el que consigue que hoy en día tengamos una tensión de 90 kilos por cuerda de casi 20 toneladas que está sujetando y aguante muy bien la afinación. Los pianos de esta época era normal tener que afinarlos durante los conciertos, es que se desafinaban prácticamente solos, ¿no? Más cosas que habría, por ejemplo, los macillos, que quería mostrárselos. Miren, esto es un macillo, esto es de un piano, es muy antiguo, ¿eh? Es un piano Steinway del año 1920, pero hoy en día son todavía mucho más anchos, más compactos, son normalmente siempre de color blanco. Imagínense que en esta época esto estaba cubierto de piel. Claro, gracias a la revolución industrial se consiguió prensar la lana de esta manera, el macillo fue recubierto por fieltro. El sonido era mucho más potente y era un sonido mucho más rico, no tan seco como el de los macillos anteriores cubiertos con piel, ¿no? Más cosas que se van consiguiendo. Aumenta el registro, ¿de acuerdo? Los pedales. Los pianos normalmente suelen tener 3 pedales. Digo normalmente porque puede haber algún modelo que tenga 4. Y estos, por ejemplo, ayudan, en el caso del pedal derecho, por ejemplo, consigue que para nosotros es como el alma del piano, el pedal derecho. Consigue mantener la resonancia. ¿Qué sucede? Cuando un macillo golpea una cuerda, esta vibra, pero luego enseguida, al dejar de tocar la tecla, digamos que hay un apagador
que sujeta la cuerda y esta deja de vibrar. Si yo hago así y retiro mis manos, se apagó toda la sonoridad. Con el pedal de la derecha lo que conseguimos es que los llamados apagadores se separen de las cuerdas y les dejen vibrar con libertad. Mientras yo mantenga el pedal pulsado, la sonoridad se mantiene hasta que llegue a los vicios. Por tanto, cuando nosotros tocamos el piano coordinamos manos, pero también coordinamos el pedal. El pedal de la derecha es algo que empiezas a tocar desde el aprendizaje del piano y no cesa nunca. Y cuando tenemos que aprender una obra tenemos que controlar manos y el pie derecho es absoluto siempre su uso, ¿no? Continuamos caminando y nos vamos, perdón, este es el piano, pasamos a un piano una década posterior, que es el piano Pleyel. Y nos vamos con la figura de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, que yo creo que es uno de los compositores que más consagraron toda su obra a la música para piano, cuando llega a los 21 años, llega a París, él se enamora de los pianos de la casa Pleyel. Pleyel en realidad él era un constructor austríaco, pero que había montado su fábrica en París. Cuando escucha el sonido de este piano se enamora y toda su vida tendrá solo el piano Pleyel. Pero para que vean cómo iba mejorando poco a poco Chopin, y eso que murió con 39 años, llegó a tener 20 pianos distintos Pleyel, a los cuales iban poco a poco mejorando en los pequeños detalles. Vamos a escuchar cómo sonaban, y no sé si se fijan ustedes, este piano es un poquito anterior al armazón de hierro fundido en una sola pieza, y lo único que diseña Pleyel para tener más tensión son estos barrajes de hierro, ¿lo ven? Pero todavía son barras de hierro aisladas. Por tanto, todavía el sonido nos va a resultar muy diferente al de un piano actual. Fíjense las garras. Una ayuda para aguantar una mayor tensión. Que sujeta este piano cada cuerda son 200 newton. Todavía no había una gran diferencia con el que había presentado Bartolomeo Cristofori el siglo pasado. Eran 150 newtons, 200, hoy en día son 880 y pico newtons. Bueno, si lo decimos en esa unidad de medida, ¿no? Bueno, lo cortaba sin darme cuenta. Bien. La siguiente imagen está relacionada con una cuestión de espacio. No sé si recordarán, antes les comenté que cuando Gottfried Silbermann tiene que cerrar su fábrica debido a la Guerra de los 7 años, hay una serie de artesanos que trabajaban con él, y en el caso de Zumpe fueron de los que pues montaron la fábrica en Inglaterra. Zumpe, que era un hombre muy listo, un visionario, se dio cuenta que estaba emergiendo en la sociedad un nuevo público al que había que conseguir tener para ellos pianos más asequibles, más baratos, ¿no? Es esa burguesía que se dedicaba al comercio y que cada vez tenía más fuerza, mayor poder adquisitivo, y vivía en casas más pequeñas, no eran palacios, y ahí había que meter un piano. Entonces, él desarrolla lo que será llamado piano de mesa. Hoy en día no existe, de hecho se dejaron de construir a finales del siglo XIX, pero había 3 posibilidades: piano de pared, pianos de mesa y pianos de cola, ¿de acuerdo? Y ya les digo, convivieron hasta finales del siglo XIX. También podemos ver aquí las modalidades que había, también buscando espacio en estas casas burguesas. Evidentemente, el tener un piano ya en aquella época, estamos avanzando, el siglo XIX, era, digamos, que un elemento para definir un estatus, un poder adquisitivo, ¿no? Pero eran viviendas, a pesar de todo, pequeñas. ¿Qué ideas surgían? Pues ideas como estas. Estos pianos se llaman pianos jirafa. Es sencillamente un piano de pared, al cual un piano de cola, al que se coloca todo el mecanismo en vertical, de tal manera que ocupa muchísimo menos espacio, ¿no? Hay uno de ellos en el Museo del Romanticismo, Madrid. No sé si alguien lo ha visto. Son múltiples opciones. Luego quiero enseñarles el siguiente, porque es muy llamativo. Este piano está en la casa de Franz Liszt, en la ciudad alemana de Weimar, y es un piano mudo, no tiene cuerdas. Liszt lo llevaba en sus viajes para ejercitar sus dedos.
pero no tiene sonido, es un piano mudo, ¿no? O sea, surgen 1000 variantes. Realmente la edad de oro del piano comienza a finales del siglo XIX y es una auténtica locura, ¿no? Claro, es una época donde la música había que hacerla en casa, orquestas había una cada país y yo creo que ni profesionalizada tan siquiera, entonces no había todavía aparatos donde poder escuchar música y yo creo que fue la época de mayor proyección del piano. Bueno, este es el piano mudo de Liszt y este es el piano, uno de los muchos pianos que tuvo Franz Liszt. Hablo de Franz Liszt porque Franz Liszt fue una auténtica locura, lo que desató a mitad del siglo XIX. Quería comentarles también que a Franz Liszt los pianistas le debemos la creación de lo que se llama el recital de piano. Un recital de piano lo creó Franz Liszt, le ponemos fecha, junio del año 1840, sala Hanover Square Room de Londres. Él tenía un fin que era pues, recaudar fondos para construir una estatua conmemorativa de Beethoven en Bonn. Y entonces, bueno, tenía tanto éxito, era una locura, o sea, lo que hoy puede desatar la mayor estrella del rock, eso era Franz Liszt en su tiempo, ¿no? Y entonces se le ocurrió crear, bueno, pues en vez de hacer un concierto donde combinase orquesta, donde saliera un intérprete u otro, él sería el único intérprete sobre el escenario, se tocaría obras de él, obras también de otros compositores, adoptaría, importante, la postura de sentarse lateralmente al piano para que la gente pudiera verlo, algo que en aquella época era absolutamente necesario porque las mujeres se volvían locas, pagaban lo que fuera por las entradas por ver a Liszt, y antiguamente hasta entonces se tocaba de espaldas siempre, se tocaba de lado, y luego nos fastidió un poco a los músicos, a los pianistas con una cosa, y es que él tocaba de memoria, y instituyó ya que los recitales de piano siempre fueran de memoria. No hay otro instrumentista que toque de memoria, los organistas siempre tienen su partitura, los clavecinistas también, pero a los pianistas nos los ha fastidiado porque es verdad que la mano izquierda del piano a veces te juega malas pasadas, ¿no? Y este era uno de los tantos y tantos pianos que él tuvo. Él también, muchísimos constructores le mandaban modelos para que fuera probando y pues no sé, pudo tener también 20, 30 pianos en vida, aunque hay que decir de Franz Liszt que los últimos 35 años se negó a tocar en concierto. O sea, él pasó de dar giras de 100 conciertos al año a un día, por la razón que fuera, nunca más volvió a pisar un escenario, se dedicó a la composición, a la docencia, pero abandonó las salas de conciertos. Quería tocar un pequeño fragmento anteriormente he hablado de Chopin, y una de las obras, probablemente uno de los ciclos más famosos son los nocturnos. Yo creo que ya Chopin, pese a todo, ya había ido caminando el instrumento y es capaz de crear obras como esta. Fíjense en el uso del pedal de resonancia, porque esta obra, sin un desarrollo del pedal de resonancia, no hubiera tenido ningún sentido. No suena absolutamente a nada. Ahora les voy a mostrar una imagen que les va a hacer mucha gracia, y es que pianos, es que no saben ustedes la variedad de pianos que había. Además, muchos constructores
Estamos hablando de que en Inglaterra ya a mediados del siglo XIX había 300 fábricas de pianos. Entonces, había algunas que competían por vender los modelos más estrambóticos, hacer incrustaciones de oro, pianos rococós, mil formas, ¿no? Bueno, pues miren ustedes lo que llegó a diseñar un constructor de pianos para un músico en periodo de convalecencia. Tenía que seguir estudiando, ¿no? Pues ¿por qué no? Esto no es sin moverse de la cama, no tenía por qué faltarle la práctica musical. Bueno, fue la locura. Digamos que fue la etapa de oro del instrumento, ¿de acuerdo? Voy a mostrarles ahora ya una parte más mecánica para que pueda explicar visualmente a lo que se llegó a finales del siglo XIX. Yo creo que ya estaba el piano consolidado más o menos como es hoy en día, ¿no? Como vemos, la pieza, el armazón de hierro fundido, simplemente lleva una capa de laca, de cobre, para embellecerlo. El instrumento básicamente a día de hoy es un 90% madera. Tiene casi 12.000 piezas dentro de él, ¿de acuerdo? Tenemos las teclas, bueno, las teclas que en su día eran de marfil. Evidentemente desde la década de 1960 se dejó de construir marfil por una cuestión de, pues de respeto hacia los pobres animales. Hoy en día se cubre con una especie de resinas, de materiales plásticos, ¿no? Esto es un poco lo que viene a ser una tecla. Hay dos tipos, hay que decir que dentro de esas maderas hay de dos tipos dentro de la construcción de un piano. Hay maderas blandas y maderas duras. Maderas blandas son aquellas que son las que son encargadas de recoger la resonancia de las cuerdas y amplificarlas. Por tanto, tienen que ser maderas blandas, como por ejemplo puede ser el abeto. La parte del mueble son maderas duras porque no comprometen el sonido del teclado. Y por ejemplo, pues se me ocurre, la madera de los macillos suele ser de nogal, porque está sometida a mucho estrés, necesita ser una madera dura. Aquí vemos un poco, eso es lo que comenta, ¿no? En todo el armazón del piano son maderas duras, el interior, lo que estaría debajo de ese armazón de hierro, es la tabla, la armónica, es el alma del piano, es lo que permite que realmente el piano suene. Si quitamos la tabla armónica que está debajo del armazón de hierro, el piano no sonaría nada. Aunque tuviera el tamaño que tiene el de la imagen, no sonaría. Necesitamos esa tabla armónica de abeto normalmente, 10 milímetros de grosor y con forma convexa. Aquí la vemos, aquí vemos toda la estructura sobre la que luego se va a asentar todo el mecanismo del piano. Y aquí les quería mostrar una cosa. Una de las cuestiones que cambió es las cuerdas, ¿no? De acuerdo, las cuerdas antes vimos que eran de latón, pero evidentemente con la revolución industrial esas cuerdas pasan a ser de acero. Esta es la cuerda de acero. Pero es que dentro de las innumerables cuerdas que tiene un piano, aproximadamente 220, las cuerdas más graves consiguen una mayor densidad porque son entorchadas en hilo de cobre. Y aquí tienen la muestra de una cuerda grave del piano, que es el acero entorchado en hilo de cobre, y consiguen una mayor profundidad en el sonido. Pueden pasarla para que vean. De estas habría 10 en el piano, que corresponden a los sonidos más graves. Luego, otras 15, no sé dónde se me ha ido. Aquí, ha dejado aquí. Pues aquí, sí. 15, que son 2 pares de cuerda por nota, que son las siguientes en la escala hacia la zona superior, y las últimas, desde la mitad del piano en adelante, el hilo de acero no se recubre ya con cobre. Si las quieren tocar. Claro, esto es gracias, este grosor de cuerdas es gracias a que tenemos el armazón de hierro que lo sujeta. Como les digo, pianos de principios del siglo XIX, si los miramos de lado están combados. La madera es que se ha deformado el mueble por tener que sujetar las cuerdas, ¿no? Y ahora les quería presentar pianos de última generación, porque evidentemente, bien, el piano ya tiene un registro de 7 octavas y media, casi, un poquito menos. El tamaño más o menos ya se ha estandarizado. Los grandes pianos de cola están entre 2,72 metros, 3 metros de largo.
¿dónde se puede innovar hoy en día? Pues yo creo que se puede seguir innovando en el tema materiales de construcción. Van a ver el siguiente piano, es un piano Siemens de la marca Siemens, alemán, Pegasus. Miren qué forma más aerodinámica tiene. No sé si les llama la atención. Está diseñado por el artista Luigi Colani y, como pueden ver, tiene un aspecto muy aerodinámico. ¿En qué línea van las mejoras del piano? En introducir la fibra de carbono, en sustitución de muchas piezas de madera. La fibra de carbono es más resistente, no está comprometida con los cambios de temperatura, la madera sí. Es un problema a veces. Yo que vengo de lugares del norte, si llueve mucho, de repente se te está desafinando el piano, hay que volver a tal, y es que claro, la madera se dilata, se contrae, sufriendo los cambios del tiempo, ¿no? Bueno, pues este es uno de ellos. Por cierto, el elevar la tapa es un sistema hidráulico, es un sistema eléctrico, no hay que molestarse en andar levantándolo, ¿no? Y, por ejemplo, el siguiente piano, una preciosidad, es un piano Faccioli, es un piano de una fábrica italiana que abrió en 1981, que presume de solo hacer pianos de cola, hacer un número limitado a 100 al año y utilizar las maderas de la misma zona de las que provenían los Stradivarius, esa zona de Cremona de Italia, ¿no? Bueno, como pueden ver, es fantástico el diseño que tiene. Este piano, los pianos Gran Cola Faccioli pueden llegar a medir 3,06 metros y el costar alrededor de 300.000 euros. No está permitido para todos los bolsillos. Este es un piano Steinway, bueno, les muestro auténticas joyas, ¿no? Este es un piano Steinway & Son. La fábrica Steinway seguramente les suene. Yo creo que es la marca de más renombre en las salas de conciertos. Saben que en realidad, aunque el apellido lo vean bueno, pues con fonética inglesa, era un constructor alemán de principios, de origen. Se llamaba Steinbeck, que construyó en el año 1834 su primer piano en la cocina de su casa, que tuvo que emigrar por los problemas económicos, se llevó a la familia a Nueva York, empezó construyendo tablas armónicas de piano y un día empezó a hacer pianos y se vendía muy bien, y hoy en día Steinway & Son posee factorías tanto en Nueva York como en Hamburgo. Cuando construyó su modelo 600.000, para conmemorar, encargó al artista Franz Polaro este piano, por cierto, que se llama Fibonacci, está dedicado al matemático italiano, y si pueden ver aquí la espiral de la serie de números naturales, la serie indefinida de números naturales. Esto es una auténtica joya, en el mercado vale $2.400.000, fue lo que se pagó por él. Otro piano... Sí, bueno, no, es que no es para todos los bolsillos. Otro piano, en este caso... Han tocado con un Steinway hace 2 semanas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero no sería el Franz Polaro, ¿no? Igual no. Este piano está diseñado por el pianista Gergely Bongari, es un pianista húngaro. Tardó 10 años de trabajo en desarrollar este piano también muy aerodinámico, hecho en fibra de carbono. Como pueden ver, 3 patas quedan todas en una. Tenía su taller en Budapest y fue financiado por el gobierno húngaro. Obras de arte. Y por supuesto la marca Bösendorfer no se va a quedar atrás. Este es el modelo Moonlight, han pagado $10 millones por él. Sí. Sí. También es del artista Franz Polaro. Debe de ser que una vez que terminó el de Steinway debieron decir los de Bösendorfer. Hombre, nosotros también. Bösendorfer es la marca austríaca por excelencia. Y se llama Moonlight porque está dedicado a la sonata Claro de Luna de Beethoven. Bien, pero estábamos en la Edad de Oro, ya llegamos a la Edad de Oro a finales del siglo XIX. Vamos a poner cifras, porque con las cifras creo que queda muy bien representado. En Inglaterra, hacia 1810 se vendieron 30.000 pianos. En Nueva York, bueno, en Estados Unidos, perdón, en 1900 se vendieron 350.000 unidades, para que vean un poco el éxito que tenía. En el año 1999 se vendieron 99.000. Bajamos de 350.000 a 99.000. Es decir, la gran época dorada del piano está entre finales del siglo XIX y todo el inicio del siglo XX. Porque ¿qué va a pasar? Pues va a pasar cosas como estas, y es que tenían que pasar. Llega la competencia, llegan los gramófonos. Claro, entonces ya no había que hacer la música en casa.
ya teníamos posibilidades de poner un disco. Pero no contentos con la llegada del gramófono, surge un gran competidor. Les va a parecer una tontería, pero yo tengo la copia de un artículo de prensa de un diario en Nueva York del año 1897, donde los fabricantes de piano muestran su miedo, su terror por la llegada de... Y a ver, no sé si se le podrán imaginar, de esto. La bicicleta. Porque claro, el que andaba en bicicleta no estaba en casa tocando el piano. Y la bicicleta gustaba mucho. El piano era algo que se hacía en tiempo libre. Pero claro, entre el piano y la bicicleta... La verdad es que en el año finales del siglo XIX, en Estados Unidos, se invirtieron 50 millones de dólares en la venta de... Se ganaron 50 millones de dólares en la venta de bicicletas, ¿no? Pero no solo esto, es que había más. La primera radio. Esta es la primera emisión de radio realizada en Buenos Aires. Por cierto, la primera emisión que se dedicó a una de las grandes obras de Wagner en retransmisión con el ciclo de Bayreuth en Alemania, ¿no? Como recordarán, la radio inventada por Marconi en el año 1897 evidentemente llega, y eso es lo que va a ir dejando poco a poco de lado al piano. Y con esto después vino el cine, y después vino la televisión, y después hoy en día ya... Hoy en día, se lo digo yo, que trabajo en un conservatorio, conseguir que haya alumnos a los cuales les engañes diciéndole, mira, vas a empezar a tocar el piano. Son solo 14 años, son solo 14 años de estudio. Tú estudias poco a poco y todos los días. Y normalmente, o sea, si en los años 80 éramos un montón porque todavía no teníamos los móviles para perder el tiempo, hoy en día realmente es que las aulas se han vaciado, los conservatorios, porque esto es una labor muy artesanal, es una maravilla, porque sencillamente hacer música es una maravilla, pero es verdad que hoy en día la técnica ha hecho que todo sea inmediato. Y es difícil a veces para un niño decir, no, mira, siéntate, poco a poco vas a ir mejorando. O un niño que toca el violín y dice, bueno, te suena a gato, pero yo te aseguro que en 5 años ya no le va a sonar a gato, en 5 años, o sea, es imposible. Bueno, esta es la tabla de ventas hoy en día en el mundo. Como siempre, el mercado americano, europeo, asiático es el que se lleva la mayor parte de la venta, y bueno, pues ya de una forma mucho más muy poco interesante es tanto Latinoamérica como Oriente Medio. Los países, los top 5 en el año 2024 en venta de pianos. China, porque en China sí que se estudia muchísimo piano. La India, Estados Unidos, Indonesia y Japón. Los pianos más vendidos son pianos japoneses. Los alemanes ocuparán, bueno, Steinway es americano y europeo al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la producción de pianos? La producción de pianos fue, digamos que moviéndose geográficamente. Si comenzó todo, bueno, el pobre italiano aquel Cristofori, nadie le hizo caso, pero bueno, vamos a decir que comenzó en Alemania. De Alemania, con motivo de la Guerra de los 7 años, comienza a abrirse por toda Europa. En un determinado momento del siglo XIX se va hacia los Estados Unidos. Pero en los años 1960 Estados Unidos era el top de ventas a principios del siglo XX. Pero en 1960 surgirá Japón, con marcas como las que pueden ver ahí, Yamaha y Kawai. A Japón, ahí le resta muchísimo mercado a Estados Unidos, pero de Japón pasa a Corea. En Corea ya en 1990, cuando la mano de obra empieza a subir, empieza a encarecerse, pasa a China y a Indonesia. Y hoy en día ya no se sabe de dónde es un piano, porque uno compra un piano chino, pero que resulta que las piezas son alemanas, el diseño es alemán, hasta la marca es alemana, o sea, el nombre que le ponen, pero está producido en China. Es decir, hoy en día ya no sabes ni de dónde es un piano. Porque fabrican las piezas en diferentes partes del mundo y luego simplemente ensamblan todas ellas. Esto es el coste, por ejemplo, no está actualizado, porque cada 1 de enero cambia. Estos son los costes de un Steinway, ¿no? Los mayores son los metros de cola, 274 metros 74, tiene un coste de 210.000 euros. Por tanto, todos los pianistas nos conformamos con un colín, y eso si el vecino nos deja tocar, que a veces hay problemas. La siguiente imagen que les quería poner son... ¿Qué pasa con España, con la fabricación de instrumentos? Bueno, España no tuvo mucho tirón en la construcción de pianos. A principios del siglo XIX
Había 4 fábricas en Madrid, estamos hablando que había 300 en Londres, Londres y los alrededores de Londres, y luego sí que es verdad que basculó todo un poco hacia Barcelona, llegando a haber 14 fábricas a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, perdón, y luego ya hoy en día fábricas de pianos. Y luego fíjense otra cosa, cómo aprende, por ejemplo, y a mí me parece ahí una idea que se podía desarrollar, por ejemplo, para los afinadores de piano. ¿Cómo se forma un afinador de piano en este país? Pues que nazca en el seno de una familia de afinadores, porque no hay unos estudios, digamos que reglados, ¿no? Fíjense, este es el programa alemán para conseguir el diploma de técnico reparador de pianos, todo absolutamente escrito, detallado, el estudio de las maderas, el estudio de las fases de construcción, matemáticas, cálculo, tal. Bueno, pues aquí en España lo que se suele hacer, yo he hablado con muchos reparadores de piano, se forman en el ámbito familiar y como mucho pues consiguen entrar en una fábrica donde directamente les enseñan. Lo digo porque a veces no hay salidas laborales y yo creo que a veces falta imaginación también, porque si se formasen buenos técnicos, en muchas salas de conciertos de gran nivel a nivel español se llaman a técnicos extranjeros. Bueno, eso es un pequeño detalle. Y ahora quería mostrarles un piano hecho prácticamente todo él con fibra de carbono. Me van a decir ustedes si les parece muy diferente al sonido de un piano, digamos que estándar, de madera. ¿No? ¿Este tiene un vídeo? ¿Un momento? No. Yo creo que estaba arrancando el vídeo. Estaba ahí, ¿no? Sí, yo creo que estaba arrancando ahí. ¿Estaba arrancando? Vale, pues lo, Creo, no lo dejo un poquitín más. ¿Tú crees? Cuando sale el logotipo no... No, pero es que en serio... No, este no. Bueno, no pasa nada. Pongo estas marcas, por ejemplo, fíjense cómo todos los macillos del piano, todo la báscula del piano, todo este piano está hecho con fibra de carbono. Claro, más barato en su construcción y que requiere muchísima menos afinación y cuidados. Estas son las Scarlatti. Mucho más ligero. El instrumento en sí es muchísimo más ligero, por eso las patas son mucho más delgadas. Y esta es una de las marcas que, por ejemplo, fabrica... ¿Se dan cuenta cómo todos los martillos están hechos con fibra de carbono? Se puede mojar, eso claro, se podría hacer a la madera, ¿no? Parece así a vista, ¿no? Pero evidentemente abarataría mucho los costes de producción y luego sería un piano que no es como, bueno, habitualmente hay que afinar un piano cada 6 meses, un año, depende de su uso. Este nos podríamos olvidar un poco. Y quería terminar tocando la pieza, bueno, un fragmento de una de las piezas de un compositor que para mí es un auténtico poeta del piano también, que es Claude Debussy.
gustado la conferencia. Este es mi gato y mi gato les puedo asegurar. Este es mi gato. Cada vez que toco el piano aparece y me mira, yo creo que le gusta. O sea, por lo menos él me escucha. Pensaba que era el otro. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, que no sé si sabré responderla, pero si tienen alguna... ¿Qué diferencia sí. tiene el colín con el cola? Bueno, pues algún colín puede ser a partir de unos 60, unos 58. Unos 60, y vas pagando precio a medida que va aumentando el mueble. Ahora, que también hay otra cosa. Un Yamaha de cola, con una cola de 1,75 vale 30.000 o 32.000 euros, y un Steinway, porque utiliza otro tipo de maderas de mayor calidad, claro, con procesos de secado más largo, pues igual ya pasamos a 125.000. O sea, son 30, 125.000, dependiendo de la marca. O sea, uno sabe que si compra un Steinway, un Busendorfer, no solamente porque sea Steinway, pero digamos que son las marcas que con más esmero y con más mimo... de hecho, hay como igual que los oteadores de fútbol que van buscando jugadores, los fabricantes de piano buscan lugares, maderas que tengan una sonoridad, bueno, pues lo mismo que pasó en esa época dorada de los violines, los Guarnieri, los Steinway, ¿no? Los Stradivarius, ¿no? Y esos venían de la zona de Cremona, decían que había sido porque la madera había tenido un crecimiento muy lento, por cómo estaban los nudos, bueno, de ellos no se sabe, pero lo cierto es que eso, en un piano estándar de marcas más accesibles puede empezar costando 30.000 en adelante, y un piano Steinway empiezas en 110, 120.000. De los tres pedales, sí, nos has explicado el de la derecha. Sí. ¿Y los otros dos? A ver, los otros dos se lo explico muy rápido. El del medio, el pedal central tiene una función diferente en el piano de cola que en el piano de pared. En el piano de pared se llama el pedal antivecinos. Si yo abriese... No, es antivecinos, sí, porque lo que hace es, entre la cuerda y el macillo, digamos que estabiliza un fieltro muy largo, que con lo que se consigue es que se reduce su sonoridad por debajo de la mitad. Es decir, si yo estoy tocando esto y pongo piso el pedal del medio... Ay, pero porque artificialmente se establece un fieltro. También está pensado, a ver, los constructores piensan, pianos de pared son para viviendas. Hoy en día, que además las separaciones entre los pisos son nada, pues vamos a poner esto para que el pobre pianista no sufra el acoso de los vecinos. Y luego el pedal de la izquierda lo que hace es que toda la línea de macillos la adelanta y por tanto establece una menor distancia con la cuerda, con tal que lo que consigue es un sonido más perlado. Por ejemplo, yo en Debussy comencé tocando con el pedal de la izquierda. Voy a tocarlo al principio sin pedal de la izquierda y luego con. Verán que el sonido es eso, es un sonido como más... Yo le llamo perlado, ¿no? Con pedal de la izquierda sonaría... Es como más piano, ¿no? Yo creo. Es un sonido distinto. El primer compositor que emplea y que deja escrito en una obra el uso del pedal de la izquierda es Beethoven, precisamente en la sonata que toqué antes, en la sonata 31. Anteriormente no sé ni tan siquiera se indicaba, ¿no? ¿Y alguna pregunta más o que yo sepa responder? ¿Eh? Sí. ¡Ay, hola! Que nos conocemos del concierto. Primero, pues enhorabuena por su conferencia, porque ha estado muy bien, ha sido muy amena. Y esto pensando en lo de los afinadores, la escasez, bueno, en el boom de los pianos digitales, porque no hay que afinar. Claro, también. O sea, que el boom, yo creo que ahora la gente se compra muchos pianos digitales porque también tienen un uso para el ordenador, con sus aplicaciones, claro, con su... por supuesto. Entonces, pues yo creo que van en descenso bastante los pianos acústicos como ellos. Yo creo que los afinadores, pues dicen, aquí hay un recorte de oficio, pues
otra cosa mariposa, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que yo creo que si se reglase el estudio podrían salir más afinados. Algunos están totalmente sobrecargados, en salas importantes se llama gente de extranjeros. Hay pianistas que vienen, grandes solistas que vienen con su propio afinador, porque no se fían de la habilidad del... Sí, pero ya hablamos de una cosa más especializada, bueno, sí, más de salas de conciertos, conservatorios, pero lo que realmente había un auge eran las casas, que eran comprar sus pianos y tenían que afinarlos. Claro, pero no crees que igual en una FP podrían incorporar un módulo de técnico afinador de piano, claves, órganos de todo tipo. A veces es un problema encontrar técnicos. Yo es que he hablado con personas que, por ejemplo, controlan y gestionan órganos de iglesias y a veces es que no encuentran. Sí, no encuentran. Y ya los colegios pues compran todo digitales. Ya, pero no suenan igual. Eso es otra cosa ya, pero la realidad... Ya, pero no se pueden comparar. Y luego, ¿cuántos pianos hay en casas, en viviendas? Potencialmente hay un gran mercado. Y yo creo que aquí no hay tradición de eso. Y yo he hablado con afinadores y te lo reconocen. Que ojalá ellos tuvieran la oportunidad de hacer como en Alemania, que hay un centro específico y conseguir el diploma es como se llama la titulación de afinador de piano, ¿no? Y de técnico. Y bueno, nada, pues con esto lo damos por sí. Sí, por favor. Nada, efectivamente, felicitarte porque como magnífica has tratado tu disertación y también efectivamente tu interpretación, ¿no? Sí. Tengo varias cosas sí. y sobre todo es que esperamos verte por aquí con alguna frecuencia, ¿sabes? Has comentado el tema del Museo del Romanticismo. Sí. Yo estuve hace muy poco allí y efectivamente comentaban que ahí tienen la mayor colección de pianos históricos de Madrid y tal de España. Hablaban de que tenían 9 pianos históricos y efectivamente que vale la pena visitar el museo y también particularmente por el tema de los pianos, ¿no? Tengo dos preguntitas. Una cosa que será muy fácil de responder por parte tuya, que es la diferencia entre piano de pared y piano de cola. Y después, si nos hablas un poco sobre el piano en sala de conciertos, en conciertos para piano. En fin, ¿cómo encajas? ¿Cómo ves el papel? Claro, es un papel... Vale. A ver, el piano vamos a ver. A mayor nobleza y calidad de sonido está en relación con el largo de la cuerda. Entonces, normalmente los pianos de pared siempre son más baratos, más económicos que el piano de madera. Los costes son menores, el mueble es más pequeño, y sobre todo es eso, la cuerda. Es decir, también en un piano de cola, a mayor cola es mayor coste, porque cuanto más larga es la cuerda, el sonido es mucho más noble, tiene una mayor y mejor resonancia, ¿no? Entonces en eso está relacionado. En cuanto al papel del piano, el piano, bueno, a veces lo vemos como solista, ¿no? Me habla. Como solista y en un concierto para piano, vamos, también. Bueno, el piano puede tener muchos roles, puede ser un recital pero a piano solo, puede ser música de cámara acompañando, puede ser tocando solista con una orquesta, y también está una función que a lo mejor a veces uno no la ve mucho, que es el piano como tutti como parte de la orquesta, ¿no? A partir del siglo XX hay compositores que, igual que escribe la parte para trompeta, trombón, oboe y tal, ponen un piano que normalmente no se ve porque está escondido entre el arpa y antes de la parte de la percusión, pero forma parte de lo que es la plantilla orquestal, ¿no? Como integrante de la orquesta. Por lo tanto, bueno, aparte que el piano es un instrumento absolutamente versátil, porque es el instrumento que tiene un mayor ámbito, que coge más notas entre el grave y el agudo. Por cierto, 7 octavas has dicho, ¿no? 7 octavas y 3 notas más. Y luego hay, por ejemplo, el piano Busendorfer, este piano austriaco, todavía sacan más octavas, se van más a los graves. Y lo que... Hay más variación, dijéramos. Sí, pero es verdad que esas notas graves, bueno, primero los compositores no cuentan con ellas en las obras. Yo he tocado en un Busendorfer que tenía más teclas de lo normal y te ofrecen la posibilidad de taparlas, porque es verdad que cuando vas a saltar, a hacer saltos, de repente ves algo distinto y como que pierdes un poco la referencia, ¿no? Y a los afinadores también les da mucho dolor de cabeza esas teclas últimas, son muy graves y tienen problemas para la afinación. Es decir, fue una idea que implantó también Faccioli, tiene también la posibilidad a veces de tener más cuerdas, más teclas en los graves, pero no fue una idea que realmente al final, ¿no?, tuviera su pozo y los demás constructores de piano
las adoptasen. Y como ya digo, hoy en día yo creo que la evolución va... Probablemente cuando los pianos sean de fibra de carbono vamos a poder volver a tener pianos con un precio más económico. Y eso. Pero bueno, nada, y con todo esto pues nada, me despido, espero que les haya gustado y muchas gracias. Bueno, no os vayáis todavía. Bueno, os vuelvo a dar las gracias, espero que os haya gustado la conferencia. Claro, claro. Desde luego me ha encantado, es una manera muy dinámica. Y bueno, vamos a empezar hoy también, con esto del año 25 y en esto del espacio musical, vamos a entregar un diploma para agradecer, Pero poneme ahí eso. Ahí. para agradecer el esfuerzo que ha hecho en venir a darnos esta conferencia. Bien. Muy bien.